Hola mis queridos amigos, nuevamente con ustedes su Dr. Tiller que ronca en esta negra noche neoliberal latinoamericana, sudamericana y ecuatoriana, cuando somos testigos a través de la televisión de aquella masacre que ha ocurrido en El Paso, Texas, al otro lado de la ciudad de Juárez, en Estados Unidos. Un joven norteamericano de 18 años coge un rifle de asalto, va a la ciudad al Paso y mata 21 personas hasta los que se han contado hasta ahora, y hiere a otras decenas más. De entre esas ya se sabe que son 7 mexicanos, pero al mismo tiempo en esa semana suceden otros 4 incidentes de pistolas, de los cuales solo uno, el que sucede en Colorado, no es en Wyoming, en Oregon, perdón, no es con muertos mexicanos. El resto son muertos mexicanos o hispanos, que es los descendientes de todos nosotros, los hispanoamericanos, que tenemos hijos o parientes en Estados Unidos. El gran problema de esto es que se decía que El Paso es la ciudad más segura de los Estados Unidos, y que haya sucedido este crimen es una cosa gravísima. Y que este crimen sea por odio es aún más grave. Que un loco llegue ahí y dispare solamente porque odia. ¿Y de dónde viene este odio? Viene de uno de los denominados de los supremacistas blancos. ¿Y odio contra quién? Contra los hispanos, especialmente contra sus más cercanos vecinos, los mexicanos. Pero en general es un odio contra los hispanos, y los hispanos somos todos nosotros. Esto, ¿qué es lo que va a generar o que va a producir? Pues queda para todos claro, especialmente para los que están en Estados Unidos y son hispanos, que no pueden andar desarmados, pues, que tienen que andar armados. ¿Por qué? Porque los otros, los enemigos de ellos, los que les quieren matar, tienen armas. Y una cosa que a los mexicanos nunca les ha faltado por cultura ha sido un revólver al cinto. Desde su traje típico, el traje de charro, anda a portar una pistola. Esto de que les digan a los mexicanos, oigan, si ustedes no llevan armas para defenderse, van a ser víctimas fáciles, cambia el concepto del hispano en Estados Unidos. Ahora todo hispano sabe que la policía no le va a estar ayudando, o que no va a llegar a tiempo, o que no va a poder evitar. Y lo que tiene que hacer es hacer lo que sucedió con los italianos cuando llegaron a Nueva York. Cuando los italianos llegaron a Nueva York, fueron víctimas de abusos, de asesinatos, las famosas pandillas de Nueva York, y hacían lo que querían con ellos. Entonces surgió la denominada Cosa Nostra, que no existía en Italia. Y entonces aparece la mafia italiana, y la mafia italiana se convierte en el sindicato. En Estados Unidos, cuando usted habla de sindicato, usted habla de mafia. Aquí, cuando habla de sindicato, habla de una organización de trabajadores que se reúnen para defender sus derechos. En Estados Unidos, los derechos son defendidos por la mafia. Los derechos de todos los trabajadores en Estados Unidos, desde los trabajadores del cine, son defendidos por la mafia, porque la mafia es la que le dice a los constructores en Nueva York cuáles son los salarios y cuándo tienen que pagar y cómo tienen que pagar y a quién tienen que pagar y a quién tienen que contratar. La mafia en Estados Unidos, en el caso de Nueva York por ejemplo, tiene el control hasta del cemento y del hierro para las construcciones, sabiendo que Estados Unidos es la ciudad de los rascacielos. Imagínense lo que es eso. ¿Y cómo nació la mafia italiana? La mafia italiana nació por la persecución, por la discriminación. En este momento, muchos de los hispanos dirán, bueno, les están sacando a los salvatruchas, a las maras, y se les ha declarado enemigos de Estados Unidos. Sí, pero ellos son los que nos protegen en las calles. Porque cualquier loco norteamericano puede venir, pero cuando vea que le sale por ahí un mara con todas sus marcas y todo, oye, este sí me cuida, porque de nuevo el loco norteamericano en el tren me insulta, el otro me quiere golpear, y por último en el Walmart me pega tiros. ¿Qué es eso?
¿Qué es la siguiente cosa? ¿Y cómo llegó esto? ¿Cómo se sienten los mexicanos? Bueno, los mexicanos se sienten mal. Primero porque ellos fueron arrebatados su territorio de una manera tramposa. ¿Cómo les arrebataron el territorio a los mexicanos? El territorio que ellos ahora están volviendo a reocupar. Les arrebataron diciéndoles: vean, declárense país independiente de ese pendejo gobierno que tienen ahí, el gobierno mexicano, cuando ya México era independiente, y vengan a formar, y formen un estado independiente. Y así se formó Texas, y así se formó California, Arizona, Colorado, Nevada. Y cuando ya se formaron, les dijeron: ¿y por qué no vienen a formar parte de los Estados Unidos? Así nosotros les protegemos, porque los mexicanos están queriendo reconquistarles. Así, claro, vengan y formen parte de nosotros. Y así fue como los incorporaron. Pero también los incorporaron mediante una batalla que se llama la Batalla del Álamo, en la que vinieron tropas norteamericanas a quitarse y a librar una guerra contra las tropas mexicanas. Y llegaron hasta México, hasta la Ciudad de México después. Las tropas norteamericanas llegaron hasta Ciudad de México y fue defendida por jóvenes. Y los mexicanos lograron finalmente sacar a los norteamericanos porque Estados Unidos invadió México. Pero bien, en la Primera Guerra Mundial, ya el haber ocupado estos territorios significó un gran problema para Estados Unidos, porque el Imperio Prusiano propuso a los mexicanos retomar su imperio, retomar sus territorios y luchar contra Estados Unidos. Y entonces, a partir de esa noticia, es que Estados Unidos entra en la Primera Guerra Mundial. Y en la Segunda Guerra Mundial, Hitler le declara la guerra a Estados Unidos, y lo primero que hace es ir a proponerle a los mexicanos retomar el imperio, el territorio que había quitado Estados Unidos a ellos. Y desde ese momento hasta el día de hoy, el sentimiento es: nosotros estamos ocupando un territorio que durante 300 años, desde el año 1500 hasta la fecha, estamos hablando de 1519, que empieza la conquista de México, hasta 300 años después, estamos hablando de 1870, fines del siglo XIX, prácticamente casi más de 4 siglos, fue territorio mexicano. Y de pronto, ese territorio, en apenas llegan recién 100 años, 150 años, es territorio norteamericano. Y esto es el sinsabor que sienten los mexicanos, porque al otro lado tienen primos, parientes, familia, amigos, hermanos, allegados, vacas, perros, costumbres, casas, iglesias, sacerdotes, religiones, todo está al otro lado. Y eso hace que los mexicanos sientan que son humillados todos los días cuando les ponen un muro y les fuerzan a pedir papeles, y les fuerzan a cumplir requisitos, y les fuerzan a andar de rodillas, y les fuerzan a cruzar el desierto como ilegales, y les fuerzan a hacer... ¿Y cómo reaccionan? Pues hacen túneles y transportan cocaína. ¿Y cuál es el problema del narcotráfico? El narcotráfico no es el consumo. El problema no es el consumo en Estados Unidos. Los norteamericanos, cuando no tengan cocaína, van a consumir lo que ellos ya producen, que son los derivados del opio, todos los opiáceos, que son unas drogas mucho más poderosas, el fentanilo. ¿Para qué diablos ellos lo producen? Ellos tienen drogas mucho más poderosas. ¿Por qué es un problema la cocaína y por qué es un problema el narcotráfico que viene de América Latina? Porque permeabiliza sus fronteras, porque permite que todo el mundo se pueda pasar. Y no solamente que pasa la cocaína, pasan también los migrantes y pasa todo. ¿Y ahora qué es lo que va a suceder? No tardarán, sino pocos meses, en que esa ley para frenar la compra de armas va a entrar en vigencia. Y va a entrar en vigencia no porque los norteamericanos consideren que es buena o mala, es porque los mexicanos van a comenzar a armarse, pues. Y el momento que todos los mexicanos y los hispanos comiencen a armarse, hay la posibilidad de una guerra civil en Estados Unidos. Y ese momento que hay una guerra civil en Estados Unidos va a ser con armas norteamericanas y va a ser dentro de su territorio. ¿Cómo es eso? Entonces hay que inmediatamente hacer una ley para evitar que todo el mundo porte armas.
¿Y qué van a conseguir con eso? Que durante 4 siglos, desde 1774, Estados Unidos ha tenido el libre uso de las armas. Se prohíbe la ley de armas y entonces el segundo más grande negocio va a ser vender armas en Estados Unidos. ¿Y cómo van a pasar esas armas? Por los mismos túneles que pasaron el narcotráfico. ¿Y quiénes van a tener las armas de manera ilegal? Van a ser los primeros que van a tener, van a ser los hispanos. Es decir, es imparable la cosa. Y esta es la situación que ha desencadenado la fobia, la xenofobia creada por Donald Trump, que inclusive se dio el lujo de decir una grosería que las senadoras como Alejandra Ocasio-Cortez, la senadora somalí, de origen somalí, la senadora de origen libanés, la senadora de origen negro, perdón, no con senadoras, las congresistas, les dijo que se regresen a su país y después una marcha de estas supremacistas blancos fue hasta el Capitolio mostrando letreros para que se larguen de Estados Unidos. Demencia de lo. Entonces, esta supremacía, esta xenofobia creada por Donald Trump es el principal elemento que va a influir en su campaña. La xenofobia, esta guerra que ha comenzado con la masacre en El Paso, Texas. Muchas gracias.